Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Guerra de Independencia Española. El motivo de la guerra fue la subordinación del Estado español a la política de Francia, expresada en la pérdida real de la soberanía estatal y la ocupación del territorio de España por el ejército francés. En 1807, aprovechando los errores del gobierno español y la debilidad militar de España, Napoleón, mediante el Tratado de Fontainebleau, firmado con España en 1807, logró un acuerdo que le permitía enviar tropas a España, lo que contribuyó a su intervención en la lucha por el poder entre Carlos IV y el príncipe heredero Fernando. El 17 de marzo de 1808, como consecuencia de un golpe palaciego, Carlos IV abdicó en favor de su hijo, pero pronto retiró su abdicación. El nuevo rey Fernando VII y Carlos IV recurrieron a Napoleón con un pedido de mediación y para ello partieron de España rumbo a Bayona. La participación francesa en el conflicto dinástico finalizó el 5 de mayo de 1808, con la abdicación de los Borbones españoles de la corona a favor de Napoleón, quien transfirió el poder a su hermano José el 6 de junio de 1808. El emperador francés convocó en Bayona las cortes, que estaban formadas por representantes de la nobleza española, la más alta burocracia y el clero, que reconocieron a José I como rey de España y las Indias. El 7 de julio de 1808 las Cortes aprobaron el Estatuto Pro-Francés, que convirtió a España en una monarquía constitucional bajo el gobierno de la dinastía Bonaparte. En España se introdujeron las libertades personales, se eliminaron las restricciones gremiales y las costumbres nacionales. El catolicismo fue declarado la religión del Estado, pero las órdenes monásticas fueron disueltas y la propiedad de los monasterios fue secularizada. Formalmente el Estado español se consideraba soberano, pero en los hechos resultó estar en directa dependencia política y militar del Imperio francés. La presencia militar francesa provocó el descontento entre la población. El 2 de mayo de 1808 se produjo en Madrid un levantamiento espontáneo contra la guarnición francesa que estaba estacionada en la capital. Este levantamiento fue brutalmente reprimido por los franceses. En Cataluña, Asturias y Galicia comenzaron los levantamientos antifranceses. Los comités insurgentes democráticos, denominados juntas, aparecieron por todas partes. Declararon la guerra a Francia en nombre de Fernando VII, al que consideraban como único rey de España. La Iglesia jugó un papel importante en la movilización de la población, declarando que la lucha contra los invasores era una cruzada para salvar el trono y el altar. El ejército español apoyó el movimiento de juntas. La legitimidad del poder de José I Bonaparte y las reformas del Estatuto de Bayona fue reconocida por un reducido número de oficiales profranceses, que les llamaban afrancesados, que creían que el nuevo rey estaba realizando transformaciones positivas para España. La sociedad española se dividió en partidarios y opositores del rey José, se estableció el poder dual en el país y se inició un enfrentamiento militar entre los ejércitos español y francés. Napoleón pretendía acabar rápidamente con la guerra en la península ibérica, y las potencias participantes en las coaliciones que se formaron en contra de Francia consideraban a España como un trampolín para debilitar el imperio francés, pero solo Gran Bretaña supo valorar esta circunstancia y comenzó a actuar en España desde junio de 1808, actuando desde el territorio de Portugal. El desarrollo de las hostilidades en la propia España dependía del estado del conflicto anglo-francés y de la situación en los frentes europeos. En el verano de 1808, unidades dispersas del ejército regular español consiguieron frenar el avance de las tropas francesas. Tras largos asedios, los habitantes de Girona, Tarragona y Zaragoza repelieron con éxito los ataques franceses.
El 22 de julio de 1808 el ejército español ganó la batalla de Bailén y Madrid fue liberada en agosto. José I se vio obligado a marcharse a Cataluña. En noviembre de 1808 Napoleón envió un ejército de 200.000 efectivos a España y dirigió él mismo la campaña. En diciembre de 1808 los franceses, tras derrotar a las tropas españolas, establecieron el control sobre las regiones del norte y centro del país. Los éxitos del ejército francés impulsaron a Gran Bretaña a intensificar las operaciones en España y concertar una alianza con los rebeldes españoles. La contraofensiva del ejército británico fracasó. En enero de 1809 el general Moore perdió la batalla de La Coruña, donde falleció tras recibir una bala de cañón, y las fuerzas combinadas anglo-españolas dirigidas por Arthur Weasley, tras obtener una victoria en Talavera de la Reina en julio de 1809, no lograron consolidar su éxito y se retiraron a Portugal. Entre 1809 y 1811, venciendo la resistencia de la población y de las tropas regulares españolas, los franceses capturaron todo el territorio del país a excepción de Cádiz y Valencia, que fue tomada por los franceses un poco más tarde, en enero de 1812. Ese mismo mes, Francia se anexó Cataluña. Los fracasos de las fuerzas anglo-españolas fueron compensados en parte por el movimiento guerrillero popular, en el que participaron representantes de todos los estratos de la sociedad española, el grueso de los cuales era el campesinado. Los partisanos españoles, contando con el apoyo de la población, causaron importantes daños a las tropas francesas. En 1812, la campaña rusa obligó a Napoleón a retirar importantes fuerzas de la península ibérica. Poco después, Rusia concluyó una alianza defensiva-ofensiva con los rebeldes españoles. El ejército de Arthur Weasley avanzó desde Portugal por Extremadura, obteniendo una victoria en Arapiles, un pueblo de Castilla, en julio de 1812, y mantuvo Madrid hasta noviembre de 1812. A finales de 1812 y principios de 1813, las fuerzas combinadas anglo-español-portuguesas comenzaron a expulsar a los franceses de España. En julio de 1813, José I huyó a Francia. El 11 de diciembre de 1813, Napoleón, deseando pacificar a España, que permanecía en la retaguardia, restauró en el trono a Fernando VII, con la condición de mantener relaciones amistosas con el Imperio francés. El 24 de marzo, Fernando VII regresa al país. El 11 de abril de 1814, Gran Bretaña firmará una tregua con Francia. El 4 de mayo de 1814 se deroga la Constitución de 1812 y la legislación de Cádiz. Ese mismo mes España fue liberada. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.